Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos aquí un grupo de amigos a través de Caracol Podcast en Caracol Radio. Pues bueno, siempre recuerden que estamos disponibles en el sitio web de Caracol Radio y en las distintas plataformas para iOS y Android para escuchar sus podcasts favoritos donde subimos nosotros, estamos ahí. Bueno, muy bien, le doy la bienvenida a mis amigos TIC. Hoy vamos a saludar a Jorge Jolly Restrepo. Jorge, bienvenido. Solamente hay que encender el micrófono y vamos como un cañón. Arrancó el doctorado. Claro, hoy tengo muchas responsabilidades, botones, máster, Sí, salir, toda la producción, esto en tinta. vivo. Entonces, bueno, téngame paciencia. Bueno, un placer estar acá. Gracias, Víctor, por esta presentación. Gracias por la mención en su podcast en el que estoy hablando de Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI, la necesidad de esa transformación de la educación. Muchas gracias por esa mención de nuevo. Bueno, muchas gracias, Jolly. ¿Desde qué ciudad, desde dónde se encuentra, Jole? Desde la capital de la montaña, Medellín, Colombia. Bueno, muy bien. Bueno, y vamos a saludar también vamos a ver hoy desde qué latifundio de su colección, de su vasta extensión como terrateniente, don Santiago Pinzón Galán, ¿de dónde nos habla? Buongiorno. Buenos días. Good morning. Estamos desde la localidad de Chapinero, como siempre, reportándonos acá. Feliz de ver a buena parte de amigos TIC, pero nos hacen falta Emilia Restrepo y sí, también Mauricio. Bueno, muy bien. Sí, nos hace mucha falta. Pensé que nos estaba hablando desde su parcelita de 3,000 acres en Wisconsin. Entonces, pero bueno, sí, con el saludo. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias. Y yo les hablo desde Socorro, Santander, cuna de la libertad de América. Bueno, don Santiago, usted nos hace los honores de presentarnos a nuestra invitada de hoy. Claro que sí, tengo el placer, el gusto, el honor, el privilegio, el orgullo de presentar a alguien que seguramente sabe mucho de tamales y de lechona, porque es Caramba. economista de la Universidad del Tolima, con maestría en economía de la Universidad de los Andes. Tiene más de 13 años de experiencia en el sector público, privado y academia, 7 años en el sector de las TIC, precisamente en el desarrollo digital en el sector público. Ha tenido esa gran generosidad, porque yo creo que todos los que son profesores son generosos en compartir conocimiento, como docente de macroeconomía en la Universidad de los Andes y políticas públicas de transformación digital en la Universidad del Externado. Fue también asesora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ha trabajado, obviamente, durante muchos años en el sector público, como estábamos hablando. Ejerció como asesora y luego como subdirectora de prospectiva digital de la Dirección de Desarrollo Digital. Y hoy, actualmente, es el cerebro, la líder, la directora de Desarrollo Digital en el DNP. Bienvenida, Viviana Vanegas. Un placer tenerte por acá. No, Santi. Un gusto poderos acompañar a Víctor, a Jole claramente en este espacio y a todos amigos TIC. Y no el cerebro, pero el tamal tolimense, definitivamente, dirías tú. ¿Sí ven? Yo sabía. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál tamal? ¿El de Tolima, el de Santander o cuál? Uy, no. Pues Víctor claramente va a tener un sesgo, pero no, pues definitivamente el tamal tolimense. No, y la verdad sí, la verdad, en eso sí hay que reconocerlo, el tamal tolimense es muy rico, el tamal de Santander es excelente también, lo que pasa es que la masa es distinta, pero bueno, no, bienvenida Viviana. Un día catamos tamales, un día Eso. podemos hacer una catada de tamales. Hasta ahora, o sea, amigos TIC con tamal, o sea. Además, para saber cuál es cuál, yo no he podido saber cuál es el que hacen con garbanzos, cuál es con arroz, cuál es, no, nunca he podido saber cuál es cuál, así que... Sí, pero sí, nos vamos a desviar un poquito el programa una próxima vez y de verdad hacemos como un poquito esa investigación de mercado. Esto es Tamal TIC. Y vamos con la primera pregunta de don Santiago. Bueno, empezamos como es.
Pues bueno, Viviana, obviamente tenemos, como sabes, un ejercicio de hace mucho tiempo. Amigos TIC viene conversando y también en el trayecto de estos 5 años ya, eh, pues han pasado muchas discusiones de política pública que tú has sido protagonista. Ahora estamos a la expectativa de qué viene en el Plan Nacional de Desarrollo, porque esa es la primera pregunta. ¿Cómo está contemplando como primer análisis el Plan Nacional de Desarrollo en términos de conectividad y transformación digital? Bueno, eso es una gran pregunta porque uno podría quedarse acá mucho rato como contándoles un poco, pero lo primero que quería contarles es que este Plan Nacional de Desarrollo es un plan muy particular, es un plan ejecutivo. El director de planeación, Jorge Iván González, ha querido que sea un plan que todo el mundo se pueda leer. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo logramos esto? Y es básicamente porque ha querido que la extensión del documento sea bastante corta. Entonces estamos acostumbrados a tener planes de 2000 páginas, que eso no estamos diciendo si es bueno o malo, simplemente pues que es muy complejo que todo el mundo se pueda leer un Plan Nacional de Desarrollo de 2000 páginas. Entonces ahorita aproximadamente vamos como en 270 en esta nueva versión del Plan Nacional de Desarrollo que ya la otra semana tendremos. Pero la primera versión que tuvimos a noviembre, las que se presentaron en noviembre, tuvieron aproximadamente 238 páginas. Entonces, pues tiene esas características. Entonces, esa pues la parte positiva, pero eso también nos genera unos retos. ¿Y cuáles son esos retos? Pues lograr que definitivamente quedan las grandes sombrillas de los sectores. Pero otro dato que les quiero dar y es que definitivamente no es un plan sectorial. O sea, entonces también quiero contarles que lo que hacemos es que hay unas grandes transformaciones, me refiero que son transformaciones estructurales, como por ejemplo derecho humano a la alimentación, seguridad humana, ordenamiento territorial, acción climática, convergencia regional. Y lo que hacemos los sectores es apuntarle o ayudar a que esas transformaciones se puedan materializar. Entonces, eso como por un lado. Ahora bien, ¿cómo está nuestro sector? Entonces, en estos días nosotros hemos venido haciendo como unas presentaciones y pues cordialmente invitados a todos quienes quieran conocer el Plan Nacional de Desarrollo y particularmente el sector TIC. Entonces, pues acá dejo de una vez la puerta abierta, pero es contarles que nosotros estamos en una gran transformación que es seguridad humana. Y dentro de esa transformación hay varios elementos importantes del ecosistema digital. Entonces, entra todo lo que es infraestructura de datos, entra todo lo que es transformación digital, entra lo que es conectividad digital, entra todo lo que es apropiación digital. Y de ahí nos vamos a encontrar unas grandes sombrillas que durante el transcurso de este programa, porque si no, acá eso va a parecer una cátedra y me va a gastar acá todos los minutos, pero pues quiero simplemente como contarles unas grandes sombrillas y después vamos haciendo zoom en algunas de ellas. Perfecto. Y es, por ejemplo, tenemos un tema que es el acceso, uso y aprovechamiento de datos para impulsar todo lo que es la transformación digital. Entonces, recordemos, y yo le he dicho mucho eso al sector también, es la conectividad es importantísima, pero ahora hace parte de un eslabón del ecosistema digital, que es la base, pero que tenemos que seguir pensando en cómo vamos a apuntarla y la interoperabilidad como bien público digital, mirar los temas de seguridad digital, cómo logramos ese talento digital para aumentar la productividad laboral y la empleabilidad de las personas, claramente lo que es la portabilidad de datos. Entonces yo creo que durante el transcurso les iré contando un poco más, pero decirles cómo estamos nosotros en una gran transformación que es seguridad humana. Sin embargo, no es la única. También estamos en otra transformación que es convergencia regional con todo el tema de gobierno digital. También estamos en en una transformación que es economía productiva para la vía de acción climática, donde queremos fortalecer la industria TI para que responda a esas necesidades que tiene todo el país en materia digital. Y así estamos como en varias transformaciones donde nosotros la apuntamos, pero principalmente en seguridad humana, porque creemos que ahora las TIC son tan importantes como otros servicios, son tan importantes como otros elementos en el país y que no nos podemos privar de ellas. O sea, antes, y para mí eso es como un gran legado que vamos a dejar en este plan, y es poder ver a las TIC como un elemento que habilita absolutamente todo, la educación, la salud. Entonces, por eso, pues creo que es como el gran legado. Pero bueno, ahí poquito a poco les iré contando un poco más con base en esas preguntas ácidas acá de nuestros amigos TIC. Viviana, ese tema que de pronto hayas sentido que haya sido más difícil, entre comillas, de vender, de incluir en desde la perspectiva TIC, en el Plan Nacional de Desarrollo, pues, o Lo para dice, esa una pregunta transformación, ácida, sí. así es.
Bueno, sí, yo creo que es un reto por el tema también de la extensión. Entonces muchos dirán, bueno, es que claramente sacrifican ustedes que ya no haya capítulos específicos de los sectores, entonces ¿cómo generan esos retos? Entonces acá lo que hemos hecho es ese acercamiento, que Santi lo sabe muy bien, con todos, o sea, con la academia, con los privados, con el Ministerio TIC, claramente protagonizan todos estos temas, con presidencia. Entonces acá lo que nosotros hemos hecho un poco es como articulémonos porque no todo va a caer en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces esos son los elementos que al principio no podría decir y que voy a decirlo de manera personal, trato de ser muy autocrítica y es, no todo está hecho, no todo está escrito y no todo tiene que caer en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos que mirar cuáles son esas grandes banderas que tenemos que dejar y los elementos que no, pues miremos como sector cómo nos apoyamos. Entonces, por ejemplo, hay unos abordajes que nosotros hubiéramos querido tener, pero sabemos que recién se están madurando. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, gobernanza digital. Entonces, nosotros en el país hemos venido avanzando en los temas relacionados con infraestructura de datos. Entonces, actualmente, que esperamos próximamente, ahí les cuento, poner en marcha un Comité Nacional de Datos que preside, en este caso, Presidencia, con apoyo también de MITIC y del Departamento Nacional de Planeación. Y también esas cuestiones, cuando uno escucha a Elon Musk que dice, bueno, ¿quién va a regular la inteligencia artificial? O sea, pilas porque ese tema toca comenzar a analizarlo. Entonces, claro, decíamos, bueno, estos temas no logramos dejarlos estrictamente, pero sí dijimos, pero es que hay una cuestión, y es que recién estamos dando esos abordajes, recién estamos comenzando a mirar cómo tenemos estos debates a nivel internacional con entidades como la OCDE, con la Unión Europea. Entonces, lo que hicimos en planeación es que esos temas de gobernanza digital los comenzamos a abordar desde la planeación de la Dirección de Desarrollo Digital, pero no los encontramos así. Y lo mismo Mintic. Entonces dijimos, bueno, tratemos de mirar aquellos elementos que de pronto Mintic no está trabajando y nos complementamos o los dejamos en Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, elementos como la gobernanza digital, cómo podemos masificar más el tema de servicios ciudadanos digitales. Entonces, también hablamos de, bueno, tenemos que comenzar a analizar modelos de identidad digital. ¿Cómo hacemos que pase lo que está pasando en la vida física en el espacio virtual? Entonces, esos abordajes han sido, recién estamos dando como esos debates y esos pues fueron relativamente complejos porque no los damos en Plan Nacional de Desarrollo, pero no implica que no los estamos trabajando en este momento. Y eso pues son ya debates que hemos tenido también con la ministra Sandra Urrutia, con Saúl Catán, con el regulador, con los gremios, con la academia, porque pues es un tema que ya no puede trabajar solamente una sola entidad, o sea, son temas que son totalmente transversales y pues de ahí también es el reto, ¿no? ¿Cómo comenzamos a hablar con el resto de entidades? Sobre eso, Vivi, iba a preguntar cómo ven las otras entidades, porque obviamente Mintic pues jugaba con esta agenda, pero ¿qué tanto ve uno que después de estos años vaya más claro el ADN en educación, en agricultura, en salud? O sea, esa mentalidad de yo también tengo que llevar a la práctica la transformación digital en mi actividad misional. ¿Se ve que estamos logrando que se coseche o eso todavía nos falta mucho en el sector público? Sí, esa pregunta me gusta más porque, claro, es a diferencia de la de Ah, ok. no estoy, no es que Sí, tenga no, acá te el entendemos, te privilegio, Qué entendemos. privilegio, Eso sí. pasa No, siempre. Eso, Víctor, sino es que más. es como cuando te dicen, cuáles son tus falencias, y uno es como, cuáles son, o sea, como pues ahora es al contrario, como Es cuáles que son hay esos otra elementos cosa, Viviana, positivos. cuando uno ha visto las 5 revoluciones industriales y siendo testigo, Víctor, pues ese tipo de preguntas ácidas se presentan. No, pero tranqui, que acá estamos en confianza. Entonces, eso es lo positivo presente de este Plan Nacional de Desarrollo, que no es un plan sectorial, entonces eso obliga, si quisiéramos verlo de esa forma, a que el resto de ministerios se tienen que unir. Entonces, acá hay un trabajo importante, por ejemplo, entre el Ministerio TIC y el Ministerio de Educación y SENA. Hay un trabajo importante entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio TIC y así para cada uno de los temas. Entonces, casi que ninguno de esos temas se está hablando solo. Vuelve y aparece el tema de la transformación digital de la justicia. Vuelven a aparecer esos temas. Entonces, acá esos trabajos, digamos, ahorita con el tema de que sé que es un tema y lo sabemos porque no podemos tapar el sol con un dedo, el tema de plataformas, también el acercamiento que ha hecho la ministra, trabajo con la ministra TIC. Entonces, este plan precisamente sí tiene esa virtud o esa oportunidad
Entonces, por eso, que pues yo sé que el espacio no nos da para uno tener la presentación, pero sí quisiera hacerles una presentación más adelante, no sé en qué espacio, puede ser en el próximo de Tamaltic, pero definitivamente sí están esas grandes apuestas de cómo vamos a tecnificar el agro, que el agro 4.0, que son temas que ya se han venido dando, pero que no podemos decir es que eso ya está. O sea, está todavía como en una etapa que ha venido madurando, pero que todavía falta. Y lo mismo con los temas de educación. Entonces, cuando ustedes vayan a leer muy juiciosos el Plan Nacional de Desarrollo que se va a radicar ante el Congreso la próxima semana y me encargaré de podérselos pasar, van a ver en seguridad humana la parte de educación, cómo se comienza a traslapar esa parte. Se logró finalmente dejar un componente relacionado con bilingüismo, se logró, o sea, un solo componente, se logró también que hubiese esa sinergia entre Mineducación, entre Mintic, con algunas apuestas. Entonces, lo que quiero decirles es que si ustedes van a ver los párrafos, no es un tema que compete solamente a un ministerio. Y creo que ya nosotros lo hemos venido diciendo, que pasa con varios temas, seguridad digital, con los temas de educación, con los temas, bueno, digamos que estos dos principales, que son temas, el servicio de ciudadanos digitales, son temas que son totalmente transversales y que ya Mintic hizo un gran trabajo, pero que ahora necesitamos hacer que estos elementos sean escalables, es decir, que puedan permear absolutamente a todos y sean sostenibles, o sea, que no se queden como en propósitos coyunturales, sino que ya sean como totalmente estructurales. Es como un poco el tema. Bueno, muy bien. Bueno, y ya que hemos hablado tanto de datos. No dejo al joven hacer la pregunta. Ay, era una pregunta corta. Bueno, no, antes, una contrapregunta. No, lo que pasa es que nos contaba que ya va a ser el documento presentado ante el Congreso. ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo es como ese cronograma de actividades ya para uno saber cuándo va a estar listo y aprobado el plan? Bueno, entonces, pasos a seguir. Bueno, entonces, en estos días, nuevamente, el director de planeación, Jorge Iván González, va a presentarle al presidente del Consejo de Ministros los avances del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué viene? Por tarde, claramente, y por ley, toca 6-7 de febrero ya presentar ante el Congreso esas bases del el articulado del plan junto con las bases del Plan Nacional de Desarrollo, y ahí comienza tema de primer debate, segundo debate y aprobación. ¿Cuándo? Final no da más, 7 de mayo. O sea, el 7 de mayo ya es el día que ya todos tendremos definitivo. Sin embargo, claramente, y pues también hace parte del rol que ejercemos desde planeación de coordinar y articular, pues poderles transmitir, mirar en qué un poquito tocamos. Esas son las fechas exactamente. Sin embargo, ahí viene un trabajo importante y le decía estos días al sector, y no es solamente planeación. O sea, acá, y no es solamente el sector público, acá el sector privado juega un rol importante, todos los acercamientos también al Congreso, porque como lo hablamos estos días, es un solo sector, es un solo ecosistema, y el punto es que este ecosistema viene evolucionando, puchas, o sea, demasiado rápido, y repito, ya no solamente podemos hablar de conectividad y de transformación digital, o sea, hay muchos eslabones del ecosistema digital que tenemos que seguir trabajando. Entonces, esta cuña es solamente para decirles que viene un trabajo importante de todos, para que pues podamos lograr como esas grandes banderas y ante todo esos grandes habilitadores para todo lo que se viene, para generar esa certeza en las inversiones, bueno, entre otras. Bueno, muy bien. Bueno, y hoy vamos a ver qué dato, hablando de todos los datos, don Santiago Pinzón desde su latifundio nos comparte. Ojo al dato, pues más 10. Hace más de 10 años llegó Uber a Colombia, hace más de 10 años empezó precisamente la disrupción, que estamos hablando de plataformas, y el dato va relacionado con ese más 10. Antes de la pandemia, en el 2019, la OIT había identificado alrededor de 140, 150 plataformas de colaboración o de economía colaborativa. Después de la pandemia, mapeadas por la OIT, son más de 770. De esas que obviamente en el mundo puede haber muchas más. Entonces, en este momento, hablemos de plataformas, ojo al dato, no son todas iguales, llevamos más de 10 años en el tema de plataformas de movilidad, pilas con eso. Colombia tiene que lograr una regulación inteligente, pero nunca la prohibición. Muy bien, don Santiago. Vea, de eso, qué curiosidad. Por allá el 3 de febrero de este año salió una columna en Vanguardia titulada Plataformas móviles y taxis, para que estén pendientes. Es la prueba de cómo estamos en la jugada con diferentes momentos. Impresionante la cosa. Coyuntura.
Muy bien, ¿no? Ese ojo al dato, como Sí, siempre, como ya nos tiene acostumbrado Santiago, un con poco carnecita. en voz alta, pero muy bien, muy bien. Sí, definitivamente. Sobre todo, yo creo que hay que proteger al usuario y no tanto al proveedor creando monopolios. El usuario debe ser el foco de la regulación y no los proveedores, yo creo. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. El eje siempre tiene que ser, para efectos prácticos, cómo nos tenemos más calidad de vida, cómo tenemos más productividad, cómo ejercemos la libertad. O sea, cómo puedo tener yo esa capacidad discrecional. Vivi, otra pregunta sobre nuestro tema principal y es, ¿cómo ves la capacidad precisamente de una mayor despliegue de infraestructura? Porque es un reto que tenemos siempre y es, tenemos un sistema descentralizado y por más de que uno diga, yo quiero que logremos esa meta del 85% de conectividad, bajamos a las regiones, a los territorios, a Socorro, a Charalá, a Zipaquirá, y el plan de ordenamiento territorial dice, pues aquí no es igual. Entonces, ¿cómo logra uno en este plan ver algo distinto que impulse eso? Bueno, es una gran pregunta, Santi, eso genera retos y siempre nos hacemos esa pregunta, me refiero tanto en los documentos COMPES, en los diferentes proyectos que también realiza el ministerio, en este Plan Nacional de Desarrollo, porque uno dice, bueno, se sigue hablando del tema y claro, es que sigue siendo complejo porque pues seguimos contando con barreras al despliegue de infraestructura. La CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, ha hecho un trabajo muy juicioso también en poder dar esas acreditaciones, esos incentivos con manuales de buenas prácticas, pero siguen exigiendo como ese tipo de barreras. Entonces, actualmente, como está los temas de conectividad en el Plan Nacional de Desarrollo, y es un trabajo que hicimos literal con el Ministerio TIC, es hablar de un plan integral de expansión de conectividad digital. ¿Y por qué hablamos que sea integral? Es porque existen diferentes elementos. Uno de ellos es el tema de barreras, pero ahí nos dimos cuenta que para que lográramos todo lo que queremos, que es el acceso a Internet, servicios TIC que sean de calidad, amplia cobertura, pues tenemos que plantear unas estrategias. Entonces, una de ellas que tenemos es todo el tema de compartición de infraestructura. Ahí tenemos también elementos que ahí vienen pues todo, nuevamente como lograr eliminar de manera efectiva las barreras que sabemos obviamente que por los temas de autonomía territorial no es que nosotros vayamos a irrumpir de manera pues así como abrupta con los planes de ordenamiento territorial, municipal, departamental, pero sí que podamos tener esos acercamientos con los territorios y que vean que ya no existen esas barreras que muchas veces son mitos y que también lo sabemos. Para que también logremos eso, queremos comenzar a analizar ya mecanismos de coinversión entre los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones y el Estado. Tenemos una parte gruesa y es una parte que también desde planeación y el subdirector general, Juan Miguel Gallego, nos ha dicho, bueno, tenemos que comenzar a hablar de manera importante desde la política pública en materia de espectro, o sea, cómo podemos asignar, comercializar y compartir para que pues, se haga más efectivo todo este mercado también de espectro, analizar las condiciones reglamentarias y regulatorias que sean diferenciales para el acceso. Acá queremos también comenzar a ver casos de uso pues diferenciales también por localidades y demás. Y por último, también comenzar a ver condiciones diferenciales para la prestación del servicio, que esos son los elementos que también pues queremos para comenzar a robustecer un poco más unas zonas. Y un elemento también adicional es la actualización del marco normativo de obligaciones de acero. Entonces, ¿por qué les hablé de cada uno de estos elementos? Porque es un solo paquete del plan integral de expansión de conectividad y no podemos verlos por separado. O sea, todo esto le apuntan, por decirlo así, como un propósito común, pero pues tenemos que analizar todos esos elementos al tiempo si queremos lograr eso que también Santi nos menciona. Entonces, esas grandes banderas y habilitadores que tenemos pues para poder avanzar un poquito más y llegar como a esas zonas desatendidas actualmente. Sí, Viviana, y siguiendo con el tema regional, que Doctora definitivamente... Viviana, yo solo le puedo decir Vivi, usted puede decirle doctora Viviana. Sí, Qué pena con la yo le doctora iba a decir Viviana. doctora Vanegas, pues, pero aquí como Santiago dice Vivi. No, Vivi. no, no. Vivi, Vivi, porfa. Ah, ve, ya le dieron Estamos salvoconducto. en Amigos TIC, o sea, ¿no? Y así nos tiramos en Amigos TIC. Bueno, querida Vivi, ¿cómo, cómo, porque hablabas de convergencia regional, venimos hablando cómo desarrollar, cómo
como esas capacidades regionales que definitivamente son muy desiguales en Colombia. Plantea el plan de desarrollo algo relacionado también con liderazgo, cómo llevar, digamos, como este desarrollo a las regiones desde los líderes regionales. Sí, hay todo un capítulo que se llama Convergencia Regional, y el director se ha hecho unas preguntas que dice, bueno, ¿por qué, digamos, no sé, no sé, algunas regiones cercanas a Medellín convergen a Medellín? Porque algunas regiones cercanas convergen, por ejemplo, a Bogotá. Y entonces decía, ¿será que queremos que las regiones o los municipios más cercanos a Medellín sean como Medellín, o quiere que de pronto algunas regiones cercanas a Bogotá quieren que sean como Bogotá? Y la respuesta es no. Lo que queremos es que todos tengan oportunidades. Y obviamente sabemos que esas oportunidades pueden ser diferenciales. Entonces, por eso en este capítulo de convergencia regional lo que se quiere es un poco eso, como generar esas oportunidades en las diferentes regiones que sabemos que son diferenciales. Hay una parte supremamente crucial, que es todo el tema de las instituciones públicas. Y por eso en convergencia regional aparece lo de gobierno digital, porque decimos que es definitivamente un habilitador para poder acercar a todas las regiones a que puedan hacer elementos como trámites en línea, como digitalizar algunos trámites. Y uno podría decir, pues sí, claro, en eso venimos avanzando. Entonces, los que estamos en Bogotá, los que estamos en Medellín, quizá un poco en Socorro, pero no necesariamente tiene las mismas oportunidades que nosotros estamos viendo acá. Entonces, y el director también dice como, y acá juega un papel fundamental todo lo que es la concurrencia de recursos. O sea, ¿cómo hacemos que definitivamente esos recursos que están saliendo de las regiones realmente también ahí sean invertidos? Y ante todo, un tema clave, que sean invertidos en proyectos estratégicos. Entonces, todo lo relacionado con nuestros sectores estratégicos, porque al final es un habilitador para que tú puedas tener oportunidades a salud, a educación, a empleo, bueno, entre muchos otros. Entonces, ese capítulo sí es especial para esos temas que tú mencionas, para irrumpir también con esas barreras y pues cordialmente invitados para que sí podamos ver hacia dónde le están apuntando, porque claro, yo les hablo desde unos elementos puntuales, pero hay otros elementos también que están ahí en convergencia regional y me refiero de otros sectores que también le están apostando todos los temas de transporte, todos los temas de vivienda que también están acá en este capítulo de convergencia regional. Vivi, si uno ha sido docente de transformación digital y ha buscado que la gente esté ilustrándose y se conozca la literatura y entienda, ¿cuál es tu top de libros que recomendarías para alguien que dice, no tengo ni idea de transformación digital en el sector público? ¿Qué debería leer? Espero que no se rían, pero para mí son los documentos Colpes, ¡Ah! claramente. Bibliografía recomendada. No, en serio, hay unos documentos de política, ¿por qué los recomiendo? O sea, ustedes dirán, claramente estoy sesgada y sí, es cierto, pero de verdad es que tienen un marco lógico partiendo de ahí los documentos Colpes, hay un pequeño paréntesis y arranca de unos antecedentes, arranca haciendo diagnósticos, entonces tienes ahí pues todo el panorama de cómo es que se está trabajando eso, después se plantean unos objetivos y con base en esos objetivos unas líneas estratégicas, o sea, tiene todo un marco lógico que te guía. Entonces, ¿por qué lo recomiendo? Porque es lo que te puede permitir ver qué se ha hecho, en qué vamos, qué falta y demás. Entonces, si se arrancan del top, hay uno que, o sea, más o menos va a tratar de hacer un orden cronológico pues como desde el 2017, porque claramente hay unos, como los de seguridad digital, que hay tres políticas, pero hay uno que a mí me gustó mucho y es el COMPES 3920, explotación de datos, porque ese es el que da, como abre la puerta definitivamente para que miremos, bueno, cómo estamos acá, que actualmente Ese nosotros tenemos detona todo. Sí, exactamente. Gracias, Víctor. Dijiste una palabra clave. Es como un detonante porque pues, marcó hito en ese momento. Sí. Y de ahí, claro, ahí está en segundo lugar, está bueno, es el COMPES 3920 de explotación de datos. El segundo, que es el COMPES 3975, que es otro detonante, que es el de transformación digital e inteligencia artificial, que si bien este en su gran sombrilla tiene los temas de transformación digital, lo mismo, abre las puertas para el tema de inteligencia artificial también. Entonces, ese sería como el segundo. Y hay uno que también me gustó mucho que sacamos durante la pandemia, que es el COMPES 4023.
y espero que no me estén olvidando los números de los documentos COMPES y como vamos en vivo, pues van a decir, ahí nos descifró, pero por si acaso es el COMPES de reactivación económica. Muy bien. Ustedes, por favor, mientras me van ayudando ahí, por si nos toca cambio en directo, decir y actualizar. Creo que es el COMPES 4023 de reactivación económica. ¿Y por qué se me parece interesante? Porque acá todos los sectores nos unimos para ayudar y para impulsar y para mejorar todo lo que estaba pasando durante la pandemia, y quedó un capítulo específico que se llama habilitadores digitales. Y ahí quedaron los temas de conectividad, quedaron los temas de servicios digitales, quedaron los temas de infraestructura de datos. Y ahí es donde se detona también todo lo que es el tema de infraestructura de datos. Entonces, como que, no, y hay otro también que es el COMPES 3995, que es el de confianza y seguridad digital. O sea, este me parece, este es un COMPES también muy bonito porque ya pasa a otros elementos que no es solamente prepararnos como para pues, generar las capacidades, sino también para generar la confianza de la ciudadanía, como que se involucra también la ciudadanía. Entonces, digamos que les voy a dejar acá porque cuando uno habla de libros que se emociona así diciendo nombres, pues acá me pasaría lo mismo. Entonces, bueno, Bueno, eso pero sería. creo Y que te claramente, faltó. no, y el 5, después del 7 de febrero, el Plan Nacional de Desarrollo. No, Ya. y te faltó uno, o sea, me Ah, parece claro eso, pero te faltó, lo digo también sesgado, Colombia País Digital, o sea, ese análisis que hemos hecho para construir y desde el sector privado ayudar desde la ANDI, o sea, bueno, ahí como por cuñita. Santi, qué pena que te interrumpa ahí, y esos son los errores que uno va en línea y en directo, pero Santi, Colombia País Digital hace parte del Plan Nacional de Desarrollo. Ah, Para que muy vean, bien. Muy bien. lo tengo muy presente. ¿Sí ves? ¿Sí Bueno, muy ves? bien. Y confirmo, el 4023 sí es el de reactivación económica. Gracias, Víctor. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Y ha llegado la hora de pensando en voz alta, que hoy es con Don Jolly. Don Jolly, ¿hoy qué está pensando en voz alta? Bueno, muchas gracias, Víctor. Hoy estoy pensando en voz alta. Sabemos que en un mundo que denominamos VICA, que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esa ambigüedad me lleva a pensar en cómo estamos pensando sobre los doctores. Yo soy doctor, tengo un PhD y quiero primero aclarar qué significa eso. Básicamente, estudiamos unos entre 4 y 7 años investigando en un tópico específico, y cuando uno es PhD, básicamente sabe investigar, sabe encontrar documentos, buscar documentos, hacer experimentos, prácticos, algunas veces teóricos en algunos otros casos, y a través de esa investigación lograr aportar un poco al conocimiento que tiene la humanidad. Resalto, uno aprende a conocer, investigar mucho, sobre todo informes, resultados de investigaciones, y sobre esos ciertos, porque es algo importante en estas investigaciones, que sean informes ciertos, papers y demás, tomar decisiones. Ahora bien, digo que los PhDs estamos en un momento como algunas veces sobrevalorados y algunas veces subvalorados. Voy a arrancar en el subvalorado. Se sabe que en Colombia las personas que tenemos doctorado, sobre todo por parte de algunas universidades, no están bien pagos, y en ese caso pues somos subvalorados. Pero por otro lado, muchas veces estamos sobrevalorados. Es como si yo hice un PhD, en mi caso de diseño, pues ya podría ser ministro de cualquier cosa, como una especie de sabio que puede hacer y puede llegar a cualquier rol. Y eso no es verdad. Los PhDs no somos unos sabios, no somos unos genios. Simplemente lo que sabemos es investigar, y sobre todo nuestras investigaciones son en focos muy, muy específicos. Entonces, simplemente eso, tratar de aclarar este panorama frente a los doctores, a los PhDs, y sobre todo que tenemos que ser muy rigurosos en cuanto al uso de estudios para tomar decisiones. Eso es mi pensar en voz alta. Bueno, muy bien. Mucha humildad Muy aquí. cierto, pero muy cierto porque uno oye todo el Este genio. tiempo, a nadie le negan doctor, ¿no? Todo el mundo le dicen doctor, primer problema. Segundo problema, lo que usted dice, cuando se entra a una reunión y dice son puros PhD, dice, pues cualquier cosa que diga me van a mirar con una cara de estúpido, ignorante. Sí. Entonces ha creado como unos sesgos, y el otro que usted acaba de Sí. decir, utilice los datos realmente, no es por simplemente el título.
Claro, y yo soy doctor en diseño, no puedo ser ministro de salud o no puedo creer que puedo hacer unas cosas o que por tener el doctorado antes ya puedo hacer cualquier cosa. No, sabemos de unos temas muy específicos. De hecho, son 7 años estudiando pedacitos muy pequeños para poder hacer esos aportes al conocimiento. Entonces, muchas veces yo creo que hay mucha confusión frente al tema. Sí, es una pregunta para Víctor. ¿Cómo era la época romana? Esas conversaciones, ¿cómo se hacían? La toga y esa pinta, ¿cómo era la conversación? Pues hay que leer, como he hecho yo. Y utilizar los datos. Y utilizar los datos. Bibliotecas es nuestra fuente de información más valiosa para todo, incluyendo para ese análisis que dice Jole. Y en esa lógica de los datos, ¿cómo ustedes contemplan que va a pasar esa conversación? Porque el próximo año, nuevos planes de desarrollo regional, nuevos planes de desarrollo local, y cómo logra uno que esto de alinear, armonizar, cómo hacer esa capacidad de lograr, porque pues al final del día pues es un solo país, pero hay unas fotos locales. Bueno, entonces ahí estaba pensando varias cositas frente a esa pregunta. La primera es contarles que se hizo un trabajo muy importante en planeación con la información que se recogió de los diálogos regionales. Entonces, esa información es valiosísima porque básicamente les está diciendo a todos las diferentes regiones cuáles son los principales retos que tienen y cuáles son como esas principales soluciones o acciones que se proponen para pues poder responder a esas necesidades. Próximamente también va a salir y también les va a compartir una cartilla y también va a haber un micrositio en la página de planeación donde vamos a mostrar todos sus resultados. Inclusive vamos a publicar toda la información de manera anonimizada en datos abiertos para que absolutamente todo el mundo pueda hacer los análisis que requieran. Entonces, acá decirles que ya tenemos una información y esa información la trabajamos en dos vías. Por un lado, actualmente nosotros tenemos en la Dirección de Desarrollo Digital un grupo de científicos de datos que de verdad hacen un trabajo impresionante de análisis de texto. Actualmente nosotros contamos con 2 librerías, una que se llama Contexto y otra que se llama Leila, que es para analizar la calidad de los datos. Entonces ellos hicieron todo este reproceso, el procesamiento de esta información. Y después se analizó un poco y ya entregamos como la información un poco más. Entonces, ¿qué queremos con esto? Que básicamente esto sea como un kit para los nuevos mandatarios. Básicamente esta va a ser como un tema que les entregamos a manera de información. Que esto va a ser vinculante y que tienen que hacerlo de esa forma, no, pero que son insumos valiosos porque pues eso es como un blindaje que tienen que, bueno, ya sabemos qué es lo que está pasando, ya sabemos qué podríamos hacer, ya sabemos el tema de recursos, cómo podría ir. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay otro elemento que también el director de planeación en ese capítulo de ordenamiento territorial ha querido y es que todos los planes se hablen. Y cuando me refiero a que todos los planes son cuáles, pues los planes de ordenamiento territorial, municipal, departamental, Plan Nacional de Desarrollo. Porque dice, pues es que eso no puede pasar, que entonces unos dicen una cosa y están desalineados, desarticulados. Entonces ahí también en el Plan Nacional de Desarrollo, en ese capítulo de transformación digital, se le apuesta a esto que mencionas, Santi, y a todo el tema de concurrencia de recursos, que es un tema de verdad estructural también para el país. Entonces creería que en esos dos elementos pues son como importantes para poder apoyar en esa toma de decisiones. Viviana, ¿cómo ha sido la construcción cuando una construcción se hace desde la participación en una cantidad de mesas, de diálogos regionales por las provincias? ¿Eso le agrega un componente de dificultad mayor a una construcción de un documento que va a ser, pues, norte del país? Claramente, Víctor, o sea, acá uno no va a decir, no, todo eso es sencillo y eso se pasó así, o sea, yo creo que eso es importante y me acordé por lo que mencionaba de la sección Pensando en Voz Alta de Jole, el tema toca uno contarlo bien, decirlo bien, incluyendo los retos. No fue fácil. ¿Por qué? Porque principalmente en muchas regiones, por falta de conectividad, la información se recogió de manera física. Entonces, eso nos generaba un reto porque sí o sí recogimos todo y todo después se sistematizó. Entonces, la información que no estaba sistematizada, pues tocó hacerla a mano y pasarla a un formulario. La que sí, ya pues contábamos como con una primera parte. Entonces,
Ese fue uno de los principales retos. El segundo, que no es menor claramente, y es cómo podemos articular todo lo que nos están mencionando las regiones en el plan de desarrollo. Un plan nacional de desarrollo que es ejecutivo, que es corto, que quiere ser más conciso. Entonces, acá lo que nosotros hicimos fue un ejercicio también de analítica de datos y comenzar a hacer, cuando ya la información estaba sistematizada, comenzar a hacer unos emparejamientos. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que comenzamos a coger todas los retos y las soluciones que nos plantearon en las regiones y lo comenzamos entonces a armar como unas grandes sombrillas y también con las que ya teníamos, que nos han enviado los sectores, que nos han enviado de la ciudadanía y demás, es decir, y había definitivamente un cruce y si estaban alineados lo que estaba pasando en las regiones con lo que estaba pasando acá, para que casi no se nos quedara por fuera. Que todo que no, yo ojalá pudiera decirles eso, pero pues creo que sería uno muy, pues decirles algo que de verdad no es cierto, pero por lo menos tenemos eso. Y ese es el blindaje que nos da, y eso es algo que también acá les cuento, que no ha pasado, pero acá les estoy adelantando, es que en este micrositio vamos a contar todo el proceso de los diálogos. Cómo fue desde cómo se seleccionaron, cómo se procesó la información, cómo se utilizó y cómo se articuló y alineó con el Plan Nacional de Desarrollo, para que todos estemos enterados y podamos decir, ah, claro, o sea, no lo hicieron de esta manera exacta, pero nos Sí. encontramos en esto. Y adicional, brindarles toda la información que se recogió, o sea, para que vean que no dejamos como nada por fuera, porque pues sí es importante, obviamente, este ejercicio que se hizo en tiempo récord, un hecho que no era sencillo, pero que gracias a precisamente nuestro ecosistema digital logramos, por ejemplo, a través de un formulario con código QR, en tiempo real, sacar estadísticas descriptivas y decir tantas personas asistieron, estos fueron los principales retos, los principales 5 retos que tiene el Tolima Central, que tiene el Valle de Aburrá, que tiene la Guajira. O sea, en tiempo real pudimos hacer ese procesamiento de esa información. Y eso literal es gracias a nuestro sector, o sea, al ecosistema digital que se logró hacer ese trabajo. Entonces, bueno, pero Sí. sí, muchos retos, tanto en Porque, el procesamiento de la información como en articular todo lo que nos llegó. claro, porque debió llegar, por ejemplo, desde la ciudadanía, cosas muy micro, como se me cayó la cerca y entonces y la vaca se pasa. Y hay que justamente después hacer un ejercicio para que la explicación de por qué no todo puede quedar en un plan de desarrollo, pues justamente ahí los datos van a ser muy claves. Bueno, don Exacto. Jolly, don La invitación Santiago. creo que es esa, ¿no? Apenas esté el texto, discusión democrática, Sí, comentarios, opinar, hablar con los congresistas, como ciudadanos, como PhDs, como personas que han recorrido la historia de la humanidad, o sea, todos desde su rol poderlo hacer porque pues, hay que ayudar a que el plan quede de la mejor manera posible Exacto. en ese sentido. ustedes los latifundistas tienen todo el derecho, por ejemplo. Claro. Claro. Esperamos la voz de socorro. Bueno, muy bien. Pues esta semana y siempre tendremos en el repositorio de episodios de nuestro podcast Amigos TIC a Viviana Vanegas, la directora de Desarrollo Digital en el Departamento Nacional de Planeación, mejor conocida por Santiago y por sus familiares como Vivi. Viviana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana, este episodio. No, Víctor, Jole, Santi, de verdad, un gusto. Tengo que decir que se pasó el tiempo muy rápido. Y créanme que por el tiempo no puedo entrar en los detalles, pero de verdad que abramos el espacio para que podamos seguir difundiendo y pues aprovechando que ya ahorita por tarde el 7 de febrero se radica ante el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo, entonces pues creo que sí. Y además por lo que les decía, o sea, tenemos que mirar qué se logra y lo que no se logra, cómo nos apoyamos como sector entre todos. De acuerdo. Así es. Bueno, estaremos pendientes. Recuerden ver y oír siempre nuestro podcast en las principales plataformas de distribución y, por supuesto, en Caracol Radio. Hasta la próxima. Chao, chao. Un gusto. Feliz Gracias. viernes para todos. Se bajó.